Hola, hola, gente guapísima de YouTube. Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rinconcito de chismes, dramas y todo lo que hace vibrar el mundo del espectáculo. Espero que estéis teniendo un día fenomenal y que estéis listos para sumergiros en un tema que, bueno, digamos que ha encendido las redes sociales y ha provocado más de un dolor de cabeza. Hoy vamos a hablar de una pareja que hasta hace poco era sinónimo de química, de amor de telenovela trasladado a la vida real, de portadas de revistas y suspiros por doquier. Exacto, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uy, uy, uy. La sola mención de sus nombres ya desata pasiones, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado? Porque de repente el idilio perfecto se ha transformado en un escándalo viral, como bien dice el título del vídeo. Y aquí estamos nosotros como buenos investigadores del corazón y del cotilleo, seamos honestos, para desentrañar todos los detalles, analizar las pruebas y presentaros las diferentes perspectivas sobre esta, digamos, situación. Antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de los rumores y las especulaciones, os pido, por favor, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo, de asegurarte de que no te pierdas ningún chismecito jugoso y además, nos hace muy felices. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. El tema de Hande y Kerem es delicado, lo sé. Porque hablamos de dos personas a las que admiramos, a las que hemos visto brillar en la pantalla y de las que inevitablemente nos hemos encariñado. Su química en Senkalkam Eda y Serkan Nay, que recuerdos, fue innegable y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, Internet explotó de alegría. Éramos muchos los que creíamos en el amor de cuento de hadas, en que la magia de la ficción se había convertido en realidad. Pero, las cosas no siempre son como parecen, ¿verdad? Las primeras señales de alarma, las primeras grietas en el muro de la perfección, empezaron a aparecer hace unos meses. Pequeños detalles que al principio pasamos por alto pensando que eran simples rumores infundados. Pero poco a poco esos rumores fueron cobrando fuerza, alimentados por fuentes cercanas, por insiders, y sobre todo por el silencio de los protagonistas. ¿Cuáles fueron esas señales? Bueno, para empezar, las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Antes los veíamos en todos lados, disfrutando de vacaciones románticas, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, compartiendo gestos de cariño en redes sociales. Pero de repente, ¡puf! Desaparecieron del radar. Y claro, la ausencia alimentó la especulación. Empezaron a circular fotos de Hande con otros hombres, de Kerem con otras mujeres. Fotos ambiguas, sí, muchas veces sacadas de contexto, pero que sembraron la duda en el corazón de los fans. Y ya sabemos cómo funciona Internet, un pequeño rumor, una foto malinterpretada, y ¡boom! Se desata la tormenta. Luego llegó el tema de las redes sociales. Hande y Kerem, que antes eran tan activos en Instagram, compartiendo momentos de su día a día, de repente dejaron de publicar fotos juntos. Y lo que es peor, dejaron de seguirse. Esto en el lenguaje millennial es una declaración de guerra, un aquí hay tomate en toda regla. La prensa del corazón, obviamente, se hizo eco de todos estos rumores. Revistas y programas de televisión empezaron a indagar, a entrevistar a expertos en relaciones, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra de Hande y Kerem. Y cuanto más indagaban, más confusión generaban. Porque la verdad es que nadie sabía con certeza qué estaba pasando. Algunos decían que la relación se había desgastado por la distancia, por la incompatibilidad de agendas, por la presión mediática. Otros apuntaban a terceras personas, a posibles infidelidades, a celos profesionales. Y los más conspiranoicos incluso llegaron a sugerir que todo había sido una estrategia publicitaria, un montaje para promocionar la serie. ¡Madre mía! ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con seguridad. Hande y Kerem han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Ni confirmaron ni desmintieron los rumores. Simplemente dejaron que la tormenta pasara. Y ese silencio, claro, no hizo más que alimentar la especulación. Porque cuando no hay información oficial, la gente se inventa la verdad. Empiezan a circular teorías de todo tipo, algunas más descabelladas que otras, y la verdad se diluye entre un mar de rumores y mentiras. Ahora bien, intentemos analizar las cosas con un poco de objetividad. Pongámonos en la piel de Hande y Kerem. Imaginemos la presión que deben sentir al ser constantemente observados, juzgados, analizados. Cada paso que dan es noticia, cada palabra que dicen es interpretada, cada gesto es amplificado. Es una locura, ¿verdad? Además hay que tener en cuenta que son personas jóvenes, con carreras exitosas, con vidas muy ocupadas. Es normal que las relaciones pasen por altibajos, que las cosas no siempre salgan como uno espera.
Y a veces, lo mejor es tomar distancia, replantearse las cosas y seguir adelante. Dicho esto, también es cierto que su silencio ha generado mucha frustración entre los fans. Porque muchos de ellos se sentían partícipes de su historia de amor, como si fueran amigos cercanos, y esperaban una explicación, una confirmación o un desmentido. Pero bueno, cada persona tiene derecho a manejar su vida privada como mejor le parezca. Volviendo al escándalo viral, ¿de dónde viene este nombre? Pues básicamente de la reacción de las redes sociales ante toda esta situación. Los fans de Hande y Kerem se dividieron en bandos, se enfrentaron entre sí, se acusaron mutuamente de inventar rumores, de manipular la información, de ser haters. Un auténtico campo de batalla virtual. Se crearon hashtags para apoyar a Hande, hashtags para apoyar a Kerem, hashtags para pedirles que hablaran, hashtags para pedirles que se dejaran en paz. Y en medio de todo este caos, los protagonistas en silencio. La situación llegó a ser tan tensa que algunos fans incluso empezaron a acosar a las personas que se rumoreaba que estaban relacionadas con la separación. Una locura total. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación. Porque muchos programas de televisión y revistas del corazón se aprovecharon de toda esta situación para generar audiencia, para vender más ejemplares. Exageraron los rumores, inventaron historias, manipularon la información. Todo valía con tal de conseguir unos minutos de fama. Es importante recordar que detrás de las cámaras, de los flashes, de los rumores, hay personas de carne y hueso. Personas con sentimientos, con emociones, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Y a veces es necesario parar un poco, reflexionar y preguntarse si estamos contribuyendo a generar más odio y confusión, o si estamos ayudando a esclarecer la verdad. Ahora, dejemos de lado los rumores y las especulaciones y centrémonos en los hechos. ¿Qué sabemos con certeza? Pues sabemos que Hande y Kerem ya no se siguen en Instagram. Sabemos que no han aparecido juntos en público desde hace meses. Y sabemos que no han hablado sobre su relación en ningún medio de comunicación. A partir de ahí, todo lo demás son conjeturas. Podemos especular, podemos analizar, podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero no podemos afirmar nada con seguridad. Y lo más importante, no podemos juzgar a Hande y Kerem por sus decisiones. Porque son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, lo que sí es innegable es que Hande y Kerem son dos personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Han demostrado su valía en el mundo de la actuación y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Así que, en lugar de alimentar el odio y la confusión, ¿por qué no les enviamos un mensaje de apoyo y respeto? ¿Por qué no les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales? Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar este momento para recordaros la importancia de ser respetuosos en las redes sociales. No insultar, no acosar, no difundir rumores falsos. Internet puede ser un lugar maravilloso para conectar con personas de todo el mundo, pero también puede ser un nido de odio y violencia. Así que, por favor, utilicemos las redes sociales de forma responsable y constructiva. Volviendo al tema central del vídeo, ¿cuál es la lección que podemos sacar de todo este escándalo viral? Pues yo creo que la lección principal es que las relaciones son complicadas. No importa si eres famoso o anónimo, si tienes mucho dinero o poco, si eres guapo o feo. Las relaciones requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y sobre todo, mucho amor. Y a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, las cosas no funcionan. Y eso no significa que hayamos fracasado, simplemente significa que hemos aprendido una lección y que estamos listos para seguir adelante. Así que no nos desanimemos si nuestras relaciones no son perfectas. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir buscando la felicidad. Y otra lección importante es que no debemos creer todo lo que vemos en Internet. Porque las redes sociales son un escaparate, una versión idealizada de la realidad. La gente solo muestra lo que quiere mostrar, lo que le conviene mostrar. Y detrás de esa fachada perfecta puede haber muchas inseguridades, muchos problemas, muchas tristezas. Así que no nos comparemos con los demás, no envidiemos sus vidas perfectas, y no nos dejemos influenciar por las apariencias. Centrémonos en nuestra propia felicidad, en nuestros propios objetivos y en construir una vida auténtica y significativa. Y para terminar, quiero hacer una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación. Creo que los periodistas y los programas de televisión tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de los famosos. No pueden limitarse a difundir rumores y especulaciones, tienen que contrastar la información, buscar fuentes fiables y respetar la privacidad de las personas. Porque al final, los famosos son seres humanos como nosotros, con sus derechos y sus libertades.
Y tienen derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados y acosados por los medios de comunicación. Así que ojalá que en el futuro veamos un periodismo más responsable, más ético y más respetuoso con la vida privada de los famosos. En resumen, hemos explorado a fondo el supuesto escándalo viral de Hande y Kerem, desde los rumores iniciales hasta la reacción de las redes sociales, pasando por el papel de los medios de comunicación. Hemos analizado los hechos, las especulaciones y las diferentes perspectivas sobre esta situación. Hemos aprendido que las relaciones son complicadas, que las redes sociales son un escaparate y que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre la vida de los famosos. Y sobre todo hemos aprendido que debemos ser respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que están expuestos a la opinión pública. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando todas las perspectivas y evitando juicios de valor. Pero al final, cada uno de vosotros tiene que sacar sus propias conclusiones. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, por favor, dejadme un like y compartid este vídeo con vuestros amigos. Y si tenéis alguna opinión sobre el tema, dejadme un comentario abajo. Me encantaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Creéis que Hande y Kerem han roto definitivamente? ¿Pensáis que volverán a estar juntos? ¿O creéis que todo esto es una estrategia publicitaria? Dejadme vuestros comentarios. Y para terminar, quiero recordaros que la vida es demasiado corta para preocuparse por los problemas de los demás. Centrémonos en nuestra propia felicidad, en nuestros propios objetivos y en construir una vida que nos haga sentir orgullosos. Y sobre todo, amémonos a nosotros mismos. Porque somos únicos, valiosos y merecemos ser felices. Así que ya sabéis. Dadle like, compartid, comentad y lo más importante, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más de todo. Un beso enorme y que tengáis un día maravilloso. Chao, chao.